Estamos de vuelta. El día de hoy es 25 de septiembre del 2022. Justo comentamos que estos últimos temblores, por fortuna, no tuvieron tantas consecuencias, no hubo tanto daño. Por lo tanto, afortunadamente estamos todos aquí. Nos falló el internet, creo que el día siguiente, con motivo de este evento. Sin embargo, parece que, y ojalá así fuera en todo el planeta, es el máximo daño que percibimos, ¿verdad? Bueno, hoy estamos pues con la red muy estable y lo que no sé qué tan estable siga es nuestra paz emocional, ¿verdad? Luego de una cinta particularmente perturbadora que eligió Wendy como parte de este ciclo. Me encanta decir eso, pero esta sí la vimos juntos y a ambos nos pareció muy atinada. Se trata de el juego de Geralt. Corrijo, se pronuncia Geralt de ese nombre. Siempre me fui con la impresión de que era distinta. ¿Cómo? Eso es Geralt, ¿no? Sí, pues yo había dicho antes Geralt, entonces me disculpo si hay por ahí algún policía del lenguaje que considere que es un error grave, o ya que escuché a la esposa, ¿verdad?, llamarlo, pues ya entendí. Esta cinta fue del 2000, creo que es 2017, creo que tenemos un error en el cartel, disculpen. Ay, tantas distracciones. Ay, sí, es cierto. Esta cinta es una cinta que se basa en una novela de Stephen King. La novela es del 92. Me parece que la novela fue la inmediata siguiente a Dolores Claiborne. Sin embargo, se adaptó apenas y durante mucho tiempo se tenía la intención de adaptar la novela, pero consideraban que era una novela imposible de trasladar a la pantalla. No conozco la novela. ¿Tú la conoces, Gwen? No. No la hemos leído, por lo tanto tenemos únicamente pues la historia que nos presentaron ellos. Sin embargo, creo que sí, la novela la película quedó muy fiel a la novela. Sí, obviamente hay unas cosas que tuvieron que cambiar, suprimir algunos personajes por cuestión de tiempo, pero en sí creo que las cosas como principales que nos quiere mostrar la novela, creo que la reflejaron muy bien en la película. Pues sí, la esencia está ahí y debo decir, como siempre, que me asombra cómo pueden lograr con solo dos personajes interactuando en un lugar cerrado, pueden generarnos tanta tensión y a la vez explorar pues a fondo la mente, en este caso de ella, que va a ser en quien nos concentramos. Entonces, pues ocurre pues que esta cinta es la que elegimos para cerrar el programa de Mujeres al Límite. Fueron 5 cintas intensas, 3 de ellas basadas en novelas de Stephen King, por complacer al público, que habíamos platicado en una ocasión, y pues coincidimos que nos gustaban algunas de estas historias. Así que pues muy bien. Bueno, antes de iniciar, ¿alguien de ustedes conocía la película, o quizá alguien de los que están por aquí el día de hoy había leído esta novela? Yo tampoco. No, nunca. Bueno, entonces tendremos que confiar en que anotamos lo necesario, ¿verdad? Si es que de repente hay cosas que son valiosas que se pueden escapar, pero aún así vamos de lleno con esta bonita película. Me encanta que lo primero que vemos, incluso antes de que aparezca el título en pantalla, vemos a este señor que prepara pues su maleta. Vemos primero a su esposa Jessie, que guarda un vestido muy bonito, un sombrero. Ella va como muy contenta, ¿no? En un ánimo de disfrutar la naturaleza, y de repente llega él y su maleta pues parece que lo más pues valioso para él pues son estas bonitas piezas de metal, ¿verdad? Bueno, estas esposas, y me cae particularmente en gracia con qué cuidado las acomoda, como si las acariciara, ¿no? Como si tuviera un vínculo él con ellas, ¿no? Sí, como si estuviera preparando los enseres para su ritual, ¿no? Sí, es como muy ritualístico ¿sabes? Señor, el cuidado con el que las acomoda, cómo las observa, como que ya se convence de que, bueno, ya así está bien, nos vamos, ya cierra su maleta, ¿no? Entonces me parece curioso porque finalmente esos eslabones son los que pues dan todo el motivo del drama, ¿no? Bueno, entonces ya se van muy contentos. Igualmente me parece bien curioso. Pensaría uno, oye, van a salir de fin de semana, ella se arregla, va con un vestido muy bonito, y van en el coche, y lejos de sentir que va contenta, lejos de reflejar el que pues va como muy entusiasmada por el hecho de salir al aire fresco,
yo veo este semblante y a mí me sugiere que no está convencida, güey. ¿O tú qué piensas cuando ves ese gesto de ella? Sí, pues pareciera que no va como en un plan relajado a disfrutar un fin de semana, sino va como con cierta tensión, como que fuera más que para complacer al esposo, ¿no? Sí, Más ¿verdad? eso, más que realmente por ella Mm, realmente saber que va a disfrutar pues un viajecito, una escapadita, un fin de semana con su esposo. O sea, como que ya desde aquí nos están planteando que hay pues, una tensión incluso ya en la pareja, ¿no? yo hecho veo esto, me imagino una niña chiquita que se portó mal, ¿no? Y la vas a Ujú. llevar a casa O que del incluso vecino, ¿no? ajá, o que la llevan a fuerza, ¿no? A un viaje familiar, ¿no? Ajá. O al revés, que no vas a ir a la fiesta con tus amigos porque vas a ir con nosotros a algún viaje, una excursión. Entonces, este semblante es Ujú, como de niña enojada, ¿no? Que ujú, hace su berrinche de que voy, pero no me la voy a pasar bien. ujú, Entonces, de aquí tenemos este otro gran momento, que es muy curioso, que cuando van en el camino, como que entre ella y su esposo casi no hablan, ella viene más atenta al camino y la única emoción que demuestra es precisamente cuando ven un perrito, un perro salvaje en la carretera, y es bastante fuerte el momento en que el maridete, no es tan sensible, ve al perro y como que de mala gana frena. Por fortuna alcanza a frenar, pero este momento me parece bastante revelador. Él alcanza a frenar el vehículo, por fortuna no lastiman al perro, pero el perro está precisamente pues comiendo los restos de otro animal que seguramente fue golpeado por un vehículo en la misma carretera. Pero este señor, pese a que su esposa le dice, oye, mira, pobrecito, el señor este lo ahuyenta. Vamos, bien pudo haber esperado a que el perro se acabara de comer, o pudo haber él quizá desviado el vehículo y rodear al perro, o pudo haber bajado y quizá arrojar el, lo que está comiendo, arrojarlo a un costado de la carretera. Pero el tipo, de una manera bastante ujú, grosera, todavía el claxon del coche, ahuyenta al perro. ujú. Y ella todavía le expresa pues, que siente como lástima porque el perro está solo en la carretera. Y este hombre pues muy seco, muy frío, y de alguna forma lo fuerte es que lo ahuyenta incluso del sustento. Es decir, el perro está ahí porque está comiendo, es un acto de mera sobrevivencia, y este tipo pues simplemente lo hace a un lado y sigue su camino, ignorando que ella todavía voltea y lo ve y lo quiere adoptar, ¿no? Ujú, Ya que llegan a su cabañita, igual me encanta, lejos de convivir como pareja, ella pues se sale y lleva esta carne que según entiendo es muy cara, se me antoja ciertamente, y ella pues le ofrece al perro. Y notemos que el perro, aunque es un perro salvaje en realidad, pues como que reconoce el gesto de ella, se ujú, acerca y pues sí, ciertamente le atrae la oferta de la comida. Y es cuando llega el ujú, señor este y le reclama, ¿no? De que esa carne es muy cara y que casi casi es un desperdicio que se la dé un perro, ujú, siendo que, volvemos al punto, ella está una vez más manifestando que tiene una conexión quizá mucho más profunda con un animalito perdido que con su propio marido. ujú. Y Y vaya, pues este es otro momento en el que el perrito pues convive con ella. y bueno, de hecho, esta escena se me hizo muy, perdón, muy significativa porque marca como el inicio como que del viaje que se iba a aventar introspectivo Jessie, o Ajá, sea, lo que le devenía, ¿no? Porque finalmente, o sea, esta mujer tuvo que hacer este trabajo como psicoanalítico prácticamente, en donde se va a confrontar con esta parte bloqueada que tenía de este recuerdo tan oscuro de su vivencia como si siendo una adolescente, una preadolescente. Y bueno, es como que se tuvo que sumergir en las tinieblas, ¿no? así es. Entonces, los perros, de alguna forma, en varias culturas, pues siempre este, pues han señalado como esta figura como mítica de aquel que acompaña a las almas hacia el inframundo, ¿no? Entonces, hasta pareciera que es como es una reminiscencia de esta idea que entre las antiguas tradiciones, en el caso de México, los antiguos mexicanos, la tradición nahua, tenía como parte de su mitología el hecho de cuando un alma iba a atravesar el umbral para llegar al inframundo, iba a ser acompañado de un perro, de un xoloescuincle, ¿no? Entonces, es como que los perros siempre han sido
aparte de que, bueno, siempre han sido los mejores compañeros del hombre, ¿no? Los más fieles compañeros y amigos, pero también en este sentido de acompañar a atravesar un umbral, también es el perro el guía que le va a indicar el camino al alma que va a atravesar ese trayecto. En el caso de la película con Jessie, como al parecer, ella como que sabe, o su inconsciente le indica que va a ser el perro quien la va a acompañar a atravesar Pues sí, para llegar a ese descubrimiento. A lo mejor fue una muerte simbólica, ¿no? sí, sin duda. Ajá, que le hizo contactar con esas partes Con lo que, y por eso es que ella siente como esta empatía con el perro desde un principio, porque de alguna manera decir, bueno, este perro me va a acompañar a transitar esta muerte simbólica para este descubrimiento que voy a tener. Y bueno, entonces el perro aquí se vuelve fundamental porque la acompaña en toda su estancia estando esposada. Entonces, por eso es significativo esta figura del perro. incluso la cuida, ¿no? En tanto que no la agrede, está ahí como al pendiente mirándola de una manera, pues está como siendo pues como pues su guardián en cierto sentido. Ajá. Y vaya, y finalmente me parece muy curioso que este perro que tiene toda esta connotación, con ella tiene esta connotación como esto de acompañarla en este viaje, de no dejarla sola. Sin embargo, pues vaya, en su momento este perro, pues por su instinto mismo, pues decide, cuando encuentra el cuerpo de este señor en el suelo, pues decide morderlo, que para el perro es lo mismo, la presa que encontró en la carretera es lo mismo, era carne, era un cadáver de un ser que había estado vivo, por lo tanto es alimento. Entonces el perro en sí no hizo nada fuera de lo común, fue el comportamiento natural, como decía el mismo señor por sobrevivencia está comiendo eso. Y en este caso me parece bastante, pues tener como una justicia poética que decía Gerald, que esa carne que comió el perro era la más cara que había comido que iba a comer en su vida. Sin embargo, yo me imagino que la carne humana es todavía algo más raro, incluso para un perro salvaje. Más exótico, más gourmet. Más gourmet, más exótico, y pues sin duda, si el tipo se sentía muy, pues un tanto soberbio ante el hecho de que le iba a dar una porción de carne muy cara a un perro de la calle, pues fíjate cómo acabó él mismo siendo alimento de ese perro. De alguna manera eso nos siento yo que nos está como ubicando en que a fin de cuentas pues todos somos lo mismo, ¿no? Llega un momento en el que el mismo valor tenía el animalito atropellado que este hombre, por muy elegante que hubiese sido y por mucho dinero que quizá tenía, al final pues sirvió para lo mismo que un animalito atropellado, ¿no? Y para el perro no iba a distinguir, al perro le daba lo mismo comer esa carne muy cara, o en este caso, pues comérselo a él, o seguir comiendo algún otro animalito pequeño en la carretera. Pero vaya, entonces tú comentabas esto del perro, Gwen, y luego tenemos precisamente un detalle muy curioso. Si hay algo que se me escapa que quieran señalar, adelante, pero tenemos unas cuantas cosas que sí nos parecían pertinentes también compartirles. Llega un momento en que cuando está ella atrapada, ya con las esposas a los postes de la cama, ya que está el esposo ahí tirado, ella en su desesperación precisamente, luego de que ve al perro que está mordiendo al marido, ella en un intento desesperado logra estirar su mano y toma de la repisa que tiene justo encima, toma un libro que le arroja al perro para ahuyentarlo del cadáver del marido. No sé si alguien se percató de qué libro es el que toma ella. Ciertamente es muy rápida la secuencia, pero en la captura vemos que es un libro que dice Midnight Mass. No veo el autor, pero conociendo cómo se maneja el universo de Stephen King, tiene de pronto en sus mismas películas o novelas como alusiones a otros trabajos suyos también. En este caso, el libro que toma ella en esta adaptación es el libro que a su vez se llevó a la televisión. Es esta serie de Netflix que me parece que no es tan vieja, creo que de hace un año o dos, que llaman Misa de Medianoche. Yo no la ubico mucho, pero me parece que tú la empezaste a ver, Juan. Me parece que sí, Vimos uno o dos, creo, ¿no? Sí, ya no los vimos. sí. Pero me parece, si Álvaro anda por ahí, quizá él
tenga más fresco el dato, porque me acuerdo que él me la recomendó. Así que Álvaro, si andas por ahí y nos quisieras platicar un poquito. Sí, claro. Bueno, a mí en lo personal la serie sí me gustó mucho. Claro, al principio es un poco lenta en lo que se va desenvolviendo para dónde va, pero bueno, digamos que es que no sé si la quieren ver, no sé si, si contar mucho, pero bueno, pues es una de esas historias de Stephen King de terror, de las que, bueno, yo tengo un asunto con Stephen King. Hay historias de él que idolatro, por Ujú. ejemplo, esta de Misa de Medianoche o La Milla Verde, y hay otras que como que sí me quedo pensando así como que, híjole, ¿qué se metió Stephen King para inspirarse, no? O sea, por ejemplo, esta se me hace de esas, ¿no? Que sí se me hizo muy rara, ¿no? Esta película que Mm. estamos hablando, pero bueno, volviendo a Misa de Medianoche, sí es muy buena. Sí te llevas algunos buenos sustos, es de vampiros, por decirlo así. Ah, vale. Eso, qué buen dato eso que están diciendo del libro, la verdad que yo no ni me di cuenta, ahora que ya tienes aquí la foto, pues vaya, qué cosa. Y muy interesante, y pero sí, bueno, si no son muy asustadizos, si quieren ver algo bueno que Eh, trate sobre vampiros, sí se las recomiendo, y es de esas obras de Stephen King que me parecen joyitas. Gracias, Álvaro, por la ficha. No sé si me anime a verla, quizá cuando sea primavera de nuevo y haya mucho sol. Además, se me hace muy chistoso. ¿Quién tendría una novela de esta naturaleza como lectura de cama, no? Bueno, eso nos deja ver algo del marido, ¿no? Que Ujú. finalmente era su decoración. Pero bueno, detalle curioso. Luego tenemos este momento que me parece también muy bien logrado, y es precisamente que, pues, a partir de las alucinaciones que tiene ella, pues empieza como a entrarle el sentido común. O sea, ciertamente estar alucinando quizá no sea una señal de tener la mente muy en orden, pero en este caso sus alucinaciones la guían como para, pues, precisamente sobrevivir. Por un lado, vaya, pues es cuando la alucinación le sugiere que qué bueno que su marido tomaba la pastilla, puesto que ese tipo de pastilla le daba mucha sed. Y ya que le explica esto de que eso era algo bueno para ella, ya ella lo asocia y entiende que el consejo es, como tomaba mucha agua por la sed que le generaba la pastilla, dejó un vaso con agua en la repisa de arriba. Entonces, cuando ya hace toda la maniobra, que a mí me pareció muy bien lograda la escena, a mí sí me generó un suspenso tremendo cuando estaba balanceando la tabla, tratando de acercar el vaso, Ujú, y ciertamente el peligro de que el vaso fuese a caer. ujú. Entonces, bueno, primero logra bajar el vaso y es cuando está muy contenta, cree que ya triunfó y trata de tomar y es la toma que les muestro aquí arriba, que pues por la distancia del brazo con la cadena no alcanza a llevar el vaso hasta su boca. Y es cuando una vez más la alucinación le recuerda que ella, al quitarse la etiqueta del vestido, la dejó igualmente arriba de la repisa, y precisamente es cuando rescata esa etiqueta del vestido y la hace un popote. Y fíjate que a mí esta escena fue de las que más creo que son como muy representativas de lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Aquí esta confrontación que tuvo por parte de esta como alucinación que tuvo de estar hablando con el marido que yacía muerto abajo de la cama, y luego también la confrontación que tiene con ella misma. Entonces es esta parte del tánatos representado por el marido, que era que siempre le estaba diciendo, o sea, bueno, representaba la pulsión de muerte, su marido, ¿no? El tánatos, porque era el que le decía, ya ríndete, no vas a sobrevivir, no estás tomando agua, nadie te va a escuchar, estás sola a no sé cuántos kilómetros a la redonda, ya vinieron a hacerle el servicio a la casa, entonces difícilmente alguien se va a acercar aquí. O sea, este recordatorio, ¿no? Su tánatos interior de que ya, ríndete. En el caso contrario, ella misma, su alucinación como ella misma, era lo contrario, era su representación de su eros, que de hecho ella misma, su alucinación de ella misma, es lo que le decía totalmente lo contrario, es la pulsión de vida, es la que le daba como
pequeños técnicas para que sobreviviera, ¿no? Por ejemplo, creo que esto de la etiqueta se Se lo la dijo recuerda ella misma, ¿no? Su alucinación Sí, de de ella hecho, misma. es la alucinación de ella la que le sugiere lo del agua Ajá, y a su vez lo de la etiqueta para el ajá. popote. Entonces es bien interesante a nivel psicológico cómo es esta confrontación de Tánatos y Eros, que finalmente es como estas representaciones mentales que está teniendo, porque finalmente está en una zona, llegó a un límite de supervivencia, ¿no? Correcto. Entonces creo que esto fue como un juego mental que tuvo, o bueno, es como esta representación de su polaridad mental, cómo la exteriorizó y cómo le empiezan a hablar las dos funciones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante esta escena, ¿no? Como que por un lado la presiona, vamos, en cuanto a que se rinda, en cuanto a que, Ajá. en cuanto a alarmarla del grado de desesperación, Uh-huh. y por otra parte está ese sentido común que le indica, pues, alternativas para precisamente no dejarse Sí, la pulsión de hundir. vida, ¿no? El Eros. Entonces, gracias a las dos fuerzas, Uh-huh. ella pues se orienta y pues se convence, Uh-huh. como que toca los límites, ¿no? Exacto. Y es así que pues, en este caso, toma un poco de agua. Uh-huh. Luego tenemos, este momento a mí me parece fenomenal, para mí es como el clímax de la película, cuando ella en su desesperación de pronto se imagina que logra deslizar su mano de un costado, y ya que se libera de un lado, se levanta y con una fuerza tremenda logra romper el otro poste de la cama y se libera. Uh-huh. Tan se libera que incluso camina hacia la puerta y parece que ya se resolvió todo, y de pronto ya gira y se ve de nuevo en la cama. Entonces, vaya, esta escena de este escape que ella tiene es parte de la alucinación. Precisamente es tras esta escena cuando ya se le genera la alucinación de sí misma, esa versión de ella muy decidida, muy firme y muy calculadora. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, pues yo cuando lo vi la primera vez, la verdad a mí sí me engañó. Yo sí creí que ya se había zafado. Uh-huh. Y en ese momento tan breve en que ella voltea y se vuelve a ver a sí misma, a mí me impactó, y ahora que la volví a ver, ciertamente tuvo el mismo efecto en mí. Álvaro, te oímos si gustas, adelante. Sí, muchas gracias. Este tipo de escenas, por ejemplo, la que están comentando, se me hizo muy, como en la película que vimos de James Franco, ¿no? Que él se imagina diferentes escenarios de su escape, pero que pues es su imaginación, ¿no? Y aquí a esta chava, pues es eso, ¿no? Que sí, de repente ves eso por primera vez, bueno, en mi caso, y dije, ¿cómo no? Pero luego ya, ok, dije, pues sí, claro, está ella entre el delirio y pensando cómo puede zafarse, ¿no? Entonces me acordé de que es de ese tipo de tensión, porque sí es una tensión bien fuerte, como en la película esta de James Franco, ¿no? ¿No les parece? Sí, sí, por eso nos acordamos mucho de esta película cuando platicamos de esta que mencionas, Álvaro, la de 127 horas, cuando estaba este muchacho con el brazo atorado en la piedra. En una ocasión él, entre alucina y sueño, sueña que llovía y se inundaba, y ya con el agua él levantaba la piedra y nadaba y salía. Pues es una reacción quizá pues sí natural en una situación así, que la mente pues se disocia y se imagina un panorama en el cual resuelve aquello que no tiene pues manera de solventar, ¿no? Ajá. Entonces sí pareciera que en estos casos pues sí es común que la persona pues en su mente viva una versión alternativa de su realidad, Uh-huh. y sin embargo ya que por fin se libera, pues de una vez más cae en la cuenta de que sigue atrapada. Uh-huh. Entonces a mí me gustó, pero sí ciertamente es algo fuerte. Pero me encantó la manera en la que la llevaron la escena. Creo que la tengo muy fresca. Sí, creo que gracias a esta disociación mental que tuvo Jessie, pudo echarse el clavadote a todo lo que tenía bloqueado desde el inconsciente, ¿no? Y ya Así de es. ahí empieza el juego, El verdadero el juego. verdadero juego. Porque Uh-huh. finalmente es ese marido difunto, digamos, ese espectro del marido, quien le ayuda a confrontar lo que nunca hablaron en vida, ¿no? Entonces es bastante intenso. Tenemos estos recuerdos que tiene Jessie precisamente a partir de que se le presenta su otro yo, y que ese otro yo de ella discute con el espectro del marido, y es cuando pues ella por fin empieza como a
atreverse, ¿no?, a recordar aquello que le afectó tanto de muy jovencita. Maritza, te escuchamos, adelante. Gracias. Yo tengo una duda. Bueno, es una pregunta para ustedes. Porque, bueno, en este caso, por ejemplo, decía ahorita Wendy, esta disociación que tuvo Jessie, a ella le ayuda a, pues finalmente resolver la situación en la que estaba. Pero creo yo que aquí es como esta parte donde, pues precisamente hay una ruptura con la realidad. En este caso a ella le ayudó, pero ¿qué pasa si no le ayuda? O sea, entonces, bueno, mi pregunta es, o sea, en este momento es la diferencia entre, no solo entre la vida y la muerte, para empezar por la situación en la que estaban, ¿no? Sino entre estar cuerdo, por decirlo así, y volverse loco, ¿no? O sea, esa es mi pregunta. Si no, en este momento, si no hay como la salida, aquí se pierde la persona. Pues es una defensa quizá, Yo creo ¿no? que sí. Recuerdo en la obra del Rey Lear de Shakespeare, no recuerdo quién era el personaje que decía que ojalá se volviera loco para que ya su mente no estuviera consciente, no se preocupara de la situación en la que se encontraba. Era un momento bien dramático. Entonces pareciera que a veces, pues ya voy por defensa del organismo, pues del individuo, pues ese momento en que se rompe la psique, pues es una defensa porque hace que no te enteras, ¿verdad? Igual y ella, bajo este alucín, incluso no hubiera quizás sentido el ataque del perro. Uh-huh. Creo que lo menciona el mismo Gerald, se lo dice, creo, ¿no? Uh-huh. Que si no actúas ahora, ni cuenta te vas a dar y el perro va a seguir contigo. Uh-huh. Porque él la presiona cuando le dice, estás perdiendo tiempo dando vueltas en tu mente en vez de buscar una solución. Uh-huh. Ya pasaron tantas horas, el perro le va a volver a dar hambre y si tú sigues nada más pensando, el perro te va a atacar. Uh-huh. Pero respecto a lo que plantea Maritza, pues yo creo que pues quizá al no enterarse, pues vamos, pierde el miedo porque ya no tiene dimensión de la situación. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que en esta situación finalmente está en una lucha al límite por la supervivencia. Entonces yo creo que verse en ese escenario estando esposada, finalmente creo que se le detona el recuerdo de todo aquello que había bloqueado y que le había configurado toda su vida, ¿no? Entonces creo que fue un intento que tuvo, yo creo que su mente inconsciente de decir, a ver, vamos o sea, tuvo esta como regresión, por eso la idea de los recuerdos. Y yo no sé si fue este rompimiento o esta disociación de la personalidad, como una reparación que tuvo la mente para que ella encontrara una forma como que de reubicar el recuerdo que la había estado dañando y desde ahí partir para ya empezar de nuevo a reparar y lograr realmente que se le llevara a cabo una supervivencia. Entonces yo no sé si aquí, bueno, en este sentido de cómo lo manejó el autor, creo que fue saludable que hubiera tenido esta disociación de la personalidad, pero porque finalmente encontró la reparación, porque si no, yo creo que si se hubiera quedado en el viaje, como dirían, entonces a lo mejor sí se hubiera quedado loca, pero al parecer utilizó muy bien, es como un proceso de enfermedad, ¿no? O sea, una enfermedad es un proceso de reparación que tiene la misma naturaleza para corregir a lo mejor todos los problemas disociativos que tenemos de mentales, orgánicos. Entonces es como este periodo de que, a ver, se genera ese malestar para que se empiece a reparar, ¿no? Y se reencontrar una vez el equilibrio. Me imagino que con la mente es exactamente lo mismo. Hay que volver a caer en ese caos para día de ahí empezar a reparar. Entonces creo que sí fue como un recurso que encontró su propia mente para lograr zafarse de ahí y sobrevivir. Igual y para vencer la resistencia de ella. Uh-huh. Igual y al hablarle a un tercero sobre sí misma, quizá
era algo que ella no podía de manera consciente. Ujú. Y Álvaro, si gustas comentarnos algo, te escuchamos. Sí, es bueno, lo que yo entendí del hecho de que ella estuvo encadenada pues toda la película, y esto que están comentando es como, en pocas palabras, siento que ella se ahorró la visita al psiquiatra y la hipnosis, ¿no? De regresión para desbloquear esos recuerdos exacto, que están bloqueados, valga la redundancia, y pues de aquí se regresa a ella y recuerda todo lo que, ese incidente con su padre y esa situación, y de alguna manera fue, por loco que suene, fue sanador para ella porque de ahí derivó en su supervivencia, ¿no? O sea, de ahí es que tomó pues la fuerza y creo que necesitaba tener un poquito de locura pues para zafarse, como ya sabemos que sí logra zafarse de las esposas estas, pero siento que fue como eso, ¿no? Como lo que te hace el psiquiatra, que te desbloquea el recuerdo y en ese momento, pues ella sanó, o sea, sí suena muy loco, pero yo así lo entendí. Ya ustedes seguirán explicando, ustedes que son los expertos, pero eso es lo que yo entendí. No, creo que esa es la intención. O sea, de alguna forma, porque lo dice ella hacia el final, ella vivió siempre encadenada al Ujú. silencio Ujú. en cuanto a lo que le pasó con el padre y Ujú. encadenada como a que al confort del marido. Ujú. Entonces, de alguna manera, simbólicamente, ella vivió encadenada todos esos años. En esta situación, ella estaba encadenada literalmente, Ujú. pero quizá para poderse liberar de esas cadenas, primero tuvo que liberarse de las cadenas mentales, ¿verdad? Claro. Bueno, esa es como nuestra interpretación. Y Maritza, ¿querías comentar algo de nuevo? Sí, nada más, sí, estoy de acuerdo con Álvaro sí, se ahorró definitivamente, o sea, eso fue su terapia, finalmente, ¿no? El volver a exponerse a algo metafóricamente, bueno, algo que había ya estado expuesta metafóricamente, que eran las cadenas que le había puesto su padre del silencio, y estar expuesta ya a unas cadenas reales, eso, la sobreexposición fue lo que le ayudó pues, a curarse, que de hecho es una técnica de, de terapia, la sobreexposición. Pero bueno, gracias. Oh, vaya, gracias por el dato. Se escucha fuerte, pero al menos a ella le resultó efectivo Ujú. pues esa sobrecarga, ¿no? Tan tremenda. Y precisamente cuando estaba ella recordando al padre, Y nada más, perdón, antes de que continúes, dime, nada más ya para acabar con este asunto. adelante. Finalmente es la técnica que utiliza Jodorowsky en la psicomagia, o sea, es como esta sobreexposición otra vez al conflicto, pero para que se destape el recuerdo inconsciente que está y ya de ahí se empiece a reparar. Entonces ya se hace un ritual como un tanto simbólico para, en todo caso, en este caso yo creo que Jodorowsky le hubiera dicho, bueno, pues puedes romper las cadenas, ¿no? Y entonces obviamente el hecho es como retroalimentar al inconsciente, entonces como rompo las cadenas y me libero de esta situación como real y libero también de forma metafórica todo ese recuerdo que había estado bloqueado, entonces ya ahí viene la sanación. Oh, Entonces sí tiene mucho sentido, ¿no? en efecto, gracias, güey. Pues esto de la psicomagia es como imitar de manera, vaya, muy simbólica el daño Ajá. para que al momento en que tú lo simulas con algo obviamente menor y lo resuelves, como que tu inconsciente entiende el mensaje. Sí, porque el inconsciente no, o sea, el inconsciente nunca va a entender racionalidad. O sea, al inconsciente tienes que hablarle con símbolos y con metáforas, porque es su lenguaje. Entonces, por eso es que a veces hacer este tipo de actos que pueden ser metafóricos o simbólicos o que nos pueden parecer sin sentido, porque no entran en la ortodoxia de una terapia racional, pero finalmente a veces es lo que más funciona, ¿no? Pues de alguna forma ella le dio la confianza, Ujú. ya que se liberó de las cadenas mentales, pues ya sintió pues tuvo la facultad de liberarse de Claro. de las físicas. Ujú. Entonces fue como un efecto dominó, que Ujú. trasladó ese mismo proceso de Ujú. sanación Ujú. y ya fue cuando logró salir de ahí. Ujú. Entonces, mira, este momento me parece, digo, es terrible, sí, pero me parece muy bonita la escena de que están aquí ella de pequeña, 12 años de edad, y está su señor padre. No estamos seguros, pero nos dio la impresión de que la música que estaba oyendo ella con él en ese momento aquí
junto al agua, en esa grabadora pequeña, como que nos quedó la impresión de que era la misma que iban oyendo en el carro, en el camino, ella y Gerald. Entonces, fíjense qué curioso cómo se conectan las dos experiencias. Aquella que dejó ella sepultada por el trauma y la vergüenza, y de repente va en el coche con su esposo, y una vez más esa música que a nivel inconsciente la trasladó aquí, al momento en que nace su trauma, ¿no? Y algo que me encanta de esta escena, una parte de que se ve divino el lago y el sol me parece que se ve, o sea, tiene un ángulo perfecto, ¿no? Y lo que me parece bastante curioso es cómo él se pone incluso tapándole el sol. Es como si de alguna forma él empieza a eclipsar incluso antes de atacarla, ¿no? Es como una forma en la que él pues, le bloquea precisamente lo que representa el sol. Aparte, el sol es el arquetipo del padre. Entonces, pues finalmente aquí está totalmente exaltado el sol, pero cuando el padre empieza a cometer el abuso es cuando está el eclipse. Entonces es un sol negro, finalmente un sol que... corrupto, digamos. Ajá. Que de hecho, algo que nos llamó la atención, aquí es cuando empieza a hablarle a ella, pero me parece magnífico cómo está él alineado perfectamente con el sol. Y algo que notamos, tú notaste, Gwen, en este momento cuando empiezan a platicar, de repente hay una toma muy, muy breve, pero se ve el agua, y tú notaste, Gwen, que el agua tenía cierto comportamiento, ¿no? Sí, estaba como picadón, ¿no? Como dicen. O sea, vamos, de alguna manera ya se notaba el exaltamiento incluso de las aguas con motivo del eclipse. Y aquí tenemos este otro momento cuando está ella en su ingenuidad, pues viendo el eclipse a través de este visor. Y la mirada de él es terrible, terrible por lo que sabemos que sucede. Y aquí tenemos precisamente, igual muy artístico, a mi parecer, esa representación del eclipse, como dices tú, del sol totalmente oculto, ¿no? Es la luna quien pasa, ¿verdad? En este caso. Entonces, pues vemos que, o sea, sí lo oculta, pero sigue radiante, como si se negase realmente a ocultarse, ¿no? Y muy feo lo que sucede, pero interesante a su vez que el mismo padre le dice a ella, fue el eclipse. O sea, él le atribuye al eclipse que lo aceleró, que lo hizo ebullir. En efecto, en el agua, pues sí, la luna tiene esta facultad de que levanta la marea, ¿no? Y a la vez, como hemos comentado, creo que con la ocasión de Dolores Claiborne, pues el término lunático se refiere a una persona que pues está sumamente susceptible a la influencia de la luna. Por lo tanto, exacerba esta conducta errática y prohibida. Esto le pasó a él. No lo estoy justificando, por supuesto. Me concentro en lo que él mismo expresa, pero nos pareció que estuvo, pues, de manera consistente, ¿no? El desarrollo de este episodio. Quizá el señor ya había notado que la jovencita ya era un poquito más, bueno, ya no estaba tan niña, pero fue hasta el momento del eclipse, de manera sumamente espontánea, entre comillas, que sucumbió a ese impulso tan horrible. Y ahora tenemos otra de las cosas que, perdón, antes de continuar, Maritza, te escuchamos. Sí, pues yo creo que, bueno, todo eso se me hizo súper fuerte, toda la película en general se me hizo muy, muy fuerte, pero creo que esa parte sí me quedó como, ahorita lo que comentabas o sea, fue en el momento del eclipse, aunque bueno, lo que él estaba diciendo, pues obviamente tenía la intención, pero no lo vuelve a hacer, o al menos se nos da a entender que no lo vuelve a hacer nunca. Entonces, no sé, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué tanta influencia tuvo el eclipse? ¿Qué tanto ya lo había pensado? ¿Qué tanto? O sea, porque fue solo esa vez y en realidad, digo, fue algo horrible, pero no abusó de ella así sexualmente como tal. Entonces, pues, ¿qué tanto pudo haber sido, no? O sea, pues no sé, o sea, sí se me hace como se me hizo muy particular eso, porque bueno, si él ya tenía la intención, si tal vez ya lo había pensado y ya lo había hecho, pues, o sea, digo, no porque esté bien, pero pues lo pudo haber seguido haciendo.
y no lo volvió a hacer, ¿no? Muy, muy interesante punto. Le damos la bienvenida a Perla, gusto en verte, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón por lo tarde. ¿no? Lo importante es que estás por aquí, encantados de saludarte. Y justo Gracias. estamos hablando del eclipse, Perla, nos vas a poder orientar. Yo de rápido quisiera señalar, Maritza, yo recuerdo en la conversación que tenía Jessica con su otra yo y con el espectro del marido, le decían que, luego del evento concretamente ahí en la banca, durante el eclipse, que luego lo que pasó en la recámara, en ese momento nos sugiere que en efecto la atacó. Pues ya luego vemos que quizá lo que más le afectó a la niña, luego del momento, sí, horrible, que igual le afectó más porque como que le reafirmó el trauma, fue precisamente cuando él la manipula y le hace sentir la culpa. Cuando le decía, tu mamá no puede saber esto porque va a pensar que fuiste tú y se va a enojar, pero o sea, el tipo como que de alguna manera le siembra el trauma. Ya había pasado y ahí quedó, pero él cuando va y como que le insiste en que si tú no quieres, yo no digo nada, pero solo si tú quieres, y de alguna manera le voltea las cosas de modo que la confunde y ella siente culpa y de alguna manera siente que por protegerse ella está traicionando a la mamá. Entonces parece que el trauma principal deriva de esa conversación en la que él no se hace responsable, sino que la deja a ella como la provocadora o como la responsable. provocadora, ¿no? Sí, y finalmente así fue como selló el pacto de silencio con el padre. Que como decía ella, O sea, fue la primera esposa que le pusieron en las manos, ¿no? Primer grillete que tuvo desde los 12 años fue ese momento. Y ya habiendo expuesto esto, Perla, qué gusto que llegas, siempre es muy, muy valiosa tu aportación. Justo estábamos comentando de la escena del eclipse y el argumento del señor cuando le dice a su hija, es que el eclipse me orilló casi a esto. ¿Tendrás alguna opinión sobre este fenómeno o sobre la manera en la que él trata de excusar justificar su comportamiento? Su abuso, ¿no? No le llamemos vileza, dejémoslo en un comportamiento y... Pues el abuso, ¿no? Finalmente. Entonces, si tienes alguna observación, Perla, por favor, nos encantaría conocerla. Pues sí, la verdad es que no hubiera que llegar antes porque me imagino que han hecho comentarios muy interesantes del desarrollo de la trama y todo. Pero sí, justo el eclipse, por ejemplo, los eclipses desde la antigüedad, pues ahora sí que son un oscurecimiento de la luz, sea del sol o la luna, que son las luminarias de día, y creo que los más poderosos son de sol, porque los antiguos, pues siempre se lo atribuían como a, pues, eventos desafortunados, a nivel simbólico. Si uno estudia simbología, respecto a esto, se supone que el oscurecimiento de la luz del sol es como o sea, es un momento propicio para que surjan calamidades, y el sol es símbolo del Padre. Es como si se le hubiera nublado la conciencia, ¿no?, al Señor, porque se justificó, porque, o sea, de alguna manera estaba seduciendo a la pobre chica, ahí le trastornó su vida emocional, y se justifica en que es que a lo mejor el eclipse es como si le hubiera obnubilado la conciencia y se metió en una sombra, porque finalmente un eclipse es la sombra, ¿no? Entrar en contacto con el oscurecimiento de la luz, y más del sol, pues es la nublazón de la conciencia. Entonces está buena esta película, está súper simbólica, llena de elementos, y pues sí, creo que tiene que ver con eso, Rick, porque aparte el sol es símbolo del Padre. A ver, ¿por qué no escogieron un eclipse de luna? Fue el eclipse del sol, y el sol es símbolo paterno desde textos así de simbología de la antigüedad, y es interesante cómo hicieron el manejo, ¿no?, de las situaciones justo en un eclipse. Vaya, sí. Gracias por la observación, Perla. Yo me quedo pensando, se tapa, digamos, al Padre. Entonces, digamos que en esos minutos, dijeron que el eclipse duró 2 minutos 20 segundos, o 2 minutos y medio. Digamos que por 2 minutos y medio, él, en ese momento, su psique se disoció y ya no era su padre. O sea, al estar el eclipse, como dices, Perla, igual y ya no se asumía como su padre, por eso se permitió actuar así, y por eso de inmediato después trató de justificarlo y no lo volvió a hacer. Ahí tenemos otro elemento simbólico. Los 2 minutos 20 segundos, si lo sumas te dan 4. Y 4 es el número del emperador en el tarot, y el emperador es el padre.
pero en La sombra, pues sí sería el tirano. que abusa de su autoridad como padre, ¿no? Entonces el que se vuelve, en este caso, un abusador, un tirano. Entonces sí son estos guiños que creo que Stephen King es mucho de estos elementos simbólicos, o no sé si él, pero creo que sí, o el director de la cinta, pero como sea, creo que siempre se agarran de estas formas simbólicas para Claro. darnos mensajes, ¿no? Y si lo analizamos junto con la película hermanita, película prima de esta de Juego de Geralt, el Dolores Claiborne, que también el elemento del eclipse, y fue un asunto con el padre, bueno, con el marido de Dolores Claiborne, que también le da crán en el eclipse, ¿no? Es otro papá que Y queda ahí precisamente como por un asunto de un abuso hacia su propia sí, un hija. evento muy Por similar. eso son Sí, estas. se eclipsa, perdón, se eclipsa la figura del padre, tal cual es el Ujú. eclipse solar. Ujú. Así como símbolo, es eso, es el eclipse del padre, ¿no? Es el Ujú. periodo donde emerge la sombra, porque se oscurece la luz, la luminaria, que es la luz de la conciencia, se oscurece y emerge la sombra, ¿no? Ujú. Vaya, qué pena, pero vete qué curioso, bueno. Ujú. Y ciertamente yo sé que los eclipses suelen quizás durar eso, pero el hecho de que lo señalen es cuando por algo te lo señalan, porque podríamos asumir, vaya, pues sí, que un eclipse no va a durar todo un día, pero el hecho de que te lo expresen así con esa precisión de 2 minutos tanto, Sí, de repente duran que 2 minutos, 18 segundos, o no sé, cosas así. entonces por algo Entonces, tenemos... pero el hecho de que haya sido 2:20 sí es como enfatizar que hay un elemento de un arquetipo paterno que estaba en sombra totalmente, ¿no? Y eso nos lleva, precisamente, tiene más sentido ahora que exponen esto, a esto que originalmente parece que es otra alucinación de Jesse durante su periodo de cautiverio en el cuarto. Ve a este ser y se refiere a él como el ser de la luz de luna. Mm. Entonces fíjate cómo volvemos a esta parte de esta oscuridad, de aquello que es como prohibido, Ujú. aquello que pues que ahí está pero no se ve, ¿no? Mm. Aquello que puede esconder cualquier cosa y ella lo ve. Yo toda la cinta, desde la primera vez y en esta segunda, sí me sugería que era una alucinación de ella. Y me gustó el recurso, pero bueno, me parece bien singular también que al igual que el perro que está ahí, el perro incluso le huye a esta presencia. Ujú. Sin embargo, pues esta presencia en sí no la agrede. Mm. De alguna manera la visita, como que la observa, pero en realidad no le representa una amenaza. Tan es así que ya cuando se le acerca muchísimo y le muestra ahí El cofre con los trofeos. los trofeos de esto, ella cierra los ojos y le dice, tú no eres real, y cuenta, creo que cuenta hasta el 10, y cuando abre los ojos ya no está. Entonces, de alguna manera, vamos, sí, nos puede sugerir que lo alucina, pero en realidad también nos deja ver que esta criatura no tenía el menor deseo, la menor intención de dañarla. Incluso al notar que la perturba, se va. Entonces es curioso Sí. que eso es un ser de luz de luna. Y fíjate que se me hizo también significativa esta figura de este personaje, porque, a ver, si ella está finalmente en este proceso como de estar luchando entre el Tánatos, representado por la alucinación del marido, y el Eros, la representación de ella misma, tenía que aparecer el elemento, a lo mejor que le representaba la muerte, y por eso es que ella decía, es que no eres real, o sea, fue una autoafirmarse nuevamente a la pulsión de vida, de que este cuate, si es la muerte que viene por mí, porque ya se lo había augurado la alucinación del marido. Ajá. Entonces ella dijo, no, o sea, yo no me voy con esto, no eres real, entonces empezó a negarlo. Entonces creo que también fue fundamental porque, bueno, después se reveló que es un personaje que fue real y que sí estaba ahí, un usurpador de tumbas, pero bueno, finalmente creo que para su juego psicomágico o simbólico en el que estaba, fue primordial este personaje. Y sobre todo que tiene tanta presencia esa luz de luna que disipaba al espectro del marido y a su otro yo. Ajá. Entonces como que absorbía todo y se manifestaba solo, ¿no? O sea, en la mente de ella no cabían los otros cuando estaba él. Exacto. Entonces, de alguna manera sí había una contraposición. Sí. Y Álvaro, te oímos de nuevo. Adelante. Sí, te iba a comentar que precisamente este personaje
hay un personaje muy parecido, físicamente hablando, precisamente en la miniserie esta de Misa de Medianoche. Entonces yo cuando lo vi, no me percaté de lo que ya agregaron ustedes del libro, pero vi esta escena y bueno, cada que salió este personaje me acordé precisamente del que sale en Misa de Medianoche. Ahora ya ustedes ya me lo explicaron y ya le encuentro relación. No sé si Stephen King lo describe tal cual así al personaje en ambos libros o fue onda de, como dicen ustedes, ¿no? Del director. Pero bueno, era nada más el dato que les quería dar, que hay un personaje físicamente muy parecido en Misa de Medianoche. ¿Y no Oh, recuerdas cómo se llama? Ay, no me acuerdo, güey, la verdad, no hace mucho que la vi. Porque bueno, Stephen King sí es como que de repente sí, recicla sus sí, personajes. Por ejemplo, estaba leyendo que en la novela del juego de Gerald aparece la figura de un policía, un como sheriff, Alan Pangborn. y que es el mismo personaje que salió En la mitad oscura ajá, en la mitad y en oscura. otro que se llamó Cosas Necesarias. Ajá, entonces como que sí es como este reciclado que tiene de personajes y que fungen igual, o sea, siendo Sí, policías o... sí. Luego, si es intencional, por ejemplo, en este caso, en una ocasión, creo que antes de que, no me acuerdo si ya está muerto o no, que habla el señor este con ella sobre el perro y se refiere al perro salvaje como un cuyo. Esta es una alusión a la novela de Stephen King del perro este que se pone, perro rabioso que hace cosas muy feas. Y a su vez, me parece que en algún momento en este diálogo con este ser, usa la expresión del saco de huesos. Y sé que hay otra novela que también me parece que se ha adaptado. No sé si es una colección de relatos, pero me parece que ya se adaptó, ya sea al cine o la televisión, novela o relatos de Stephen King, bajo el nombre de Saco de Huesos. Se suelen tener así como guiños a sus distintas obras. Así no sean particularmente relevantes, pero son esos guiños que los fans identifican, y en este caso, aunque no las conozco yo, pero los ubiqué. Y de hecho, también Jesse en esta película sueña, o bueno, cree soñar con un pozo durante el eclipse, y obviamente eso está totalmente conectada con Dolores Claiborne. Sí, ella dice que recuerda Ujú, haber soñado que durante el eclipse ella veía desde un pozo a una mujer ujú, y lo deja un tanto ambiguo, pero ella tiene la imagen muy clara. Lo que es ambiguo para ella es claro para nosotros. Ella conectó precisamente con el marido de Dolores, que ujú, fue el que estaba castigado, sepultado. Quizá era una necesidad de ella misma sepultar el recuerdo ujú, de lo que le hizo su padre a ella, ujú, porque ella decía que veía desde abajo del pozo y ujú, decía, recuerdo que en el pozo había un secreto. ujú, Entonces fue como una manera de conectar con el drama de la hijilla ujú, de Dolores y ciertamente con su propio ujú, trauma. ¿Cuánto hubiera querido ella poder borrar al padre de su vida? Porque el padre representaba el silencio impuesto, ¿no? ujú, Entonces sí creemos que sí lo hace con intención. ujú. Ahora bien, otro momento que me parece bien logrado, ya cuando ellas por fin sí, ahora sí, se libera de la esposa y de la cama, pues me encanta este momento en que vuelve a encontrarse a esta persona y sin hablar, realmente me encanta este gesto de ella, que él le abre este costal donde encuentra objetos Ujú, como aretes, medallitas, huesitos, y ella pues decide a manera como de ofrenda darle su anillo. ujú. Y me encanta el momento en que, bueno, vaya, que ella vemos cómo le tiembla la mano. Sí, por supuesto le tiembla, puesto que Se la acaba de está desgarrar. muy lastimada por toda la operación de liberarse de la esposa y a su vez, supongo yo, tiembla entre que tiene miedo del ser que tiene frente a ella. Miren la, pues la proporción del tamaño, se sabe ella indefensa, débil, entonces tiene miedo, obviamente está lastimada y a la vez tiene, creo yo, también ansiedad por ahora sí, de manera contundente, liberarse y dejar atrás todo lazo que la remita al marido, Ujú, que en sí mismo también fue un villano. ujú, Recordemos que me pareció bien, bueno, lo percibí ya tras volverla a ver precisamente para prepararnos hoy, que cuando él estaba todavía al inicio de su aventura en la cabaña, que
sale a colación de que él ya no podía tener relaciones con ella salvo que la agrediera, que le apretara la garganta, y en una ocasión él, como tratando de convencerla del juego, le llamó bajo ese apodo De ratoncita. de ratoncita, que era el que usaba su señor padre. Y es ahí cuando ella ya definitivamente truena con el marido y ya no puede cooperar. Primero él le hace que le diga papi. Que es cuando ella, exacto, cuando él le dice dime papi, ella reacciona de una manera un tanto abrupta y es su primer rechazo. Y no sabemos bien qué ocurre. Luego usa este término del ratoncita. Y es donde ella ya no. Porque eso ya la remite de manera absoluta a este otro momento. Entonces, curiosamente, y como se lo deja ver su misma alucinación, ella buscó en su marido una representación del padre, como una prolongación de esa condena de estar encadenada por algo, porque le decía, pues tu marido, igual que tu padre, era abogado, y tu marido, igual que tu padre, pues tenía estas... Sí, finalmente el marido era como un doble energético del padre. Por eso ambos eran abogados y ambos la trataron de la misma forma, obviamente en roles distintos, pero bueno, el hecho de tenerla presa y encadenada, pues fue exactamente igual, ¿no? Exacto. La diferencia es que en este caso ella por voluntad se casó con él, una voluntad que ya venía condicionada en el inconsciente, claro. Y por lo mismo, insisto yo, este momento en que ella se quite el anillo, es cuando ya por fin, como decían ustedes, se ahorró años de terapia y logró cerrar ese capítulo. Y esta escena es muy intensa porque finalmente en proporción, este actor mide más de 2 metros, ¿no? El que la hace del usurpador de tumbas. Pero bueno, en esta escena pareciera una niña indefensa. Así es. Que así, como si, entonces se me hizo significativo porque finalmente es como si hubiera renacido. Vuelve a ser la niña. Vuelve a ser la niña, así como que apenas va otra vez como a volver a planear como su vida, no sé. Correcto. Es como un alma que encontró contacto con esta parte inocente nuevamente y ya está dejando atrás. Ahora sí que lo único que la encadenaba simbólicamente era el anillo de matrimonio, y que es lo que se le va a entregar a lo que siempre, a lo que ella pensó que en ese momento pues era la muerte, ¿no? Correcto, entonces como que de alguna manera ya se resigna y lo sepulta, concretamente lo entrega a la sombra de la luna, a la luz de la luna, perdón, y pues creo que eso fue muy, muy, muy reconfortante, la alivió. Ahora tenemos este momento cuando meses después, ella ya por fortuna está bien, tiene la mano un poco lastimada, tan es así que dice que le cuesta escribir, y me parece bien interesante que ella, cuando está escribiendo esta última como memoria, reflexión suya, se la dirige a sí misma cuando era niña, porque de alguna manera tras ese evento como que se disoció un poco, pero siempre va a quedar como que el recuerdo reprimido, la personalidad de la niña pequeña que vivió encadenada, reprimida por el trauma. Y cuando ella confronta a este señor en el tribunal, me pareció igualmente como muy abrumador el momento en que ella lo asocia tanto con el padre como con su marido. De alguna forma ella pues sí identifica en esta figura del hombre corrupto, puesto que pues robaba cadáveres y las cosas muy feas que hacía este señor, independientemente de la condición que tenía, los actos eran terribles, que incluso también aquí ya que se explica esta información de quién era esta persona y qué actos cometía, pues ya le queda claro a ella que en efecto a su marido, al cadáver del marido, no fue el perro quien le deformó el rostro, fue esta cosa. Entonces, pues digo, tan abominable es lo que hacía este señor con los cadáveres, como lo que hicieron este par con ella. De alguna forma, pues fue transgredir lo más elemental de un ser humano. En este caso lo hacía con los cadáveres, algo sí terrible, pero para ella en su mente, ellos dos eran monstruos al igual que él. Y el hecho de que lo pueda reconocer,
creo yo que es cuando ya le trae la paz que necesitaba alcanzar. Tenemos el momento en que se ven de frente, y como dices tú, Wendy, en contraste con la escena cuando se quita el anillo, que incluso ella estaba del lado derecho en la toma, aquí ella ya no está temblando, ya no tiene, como dices tú, ese aspecto de niña que no sabe bien qué está sucediendo o que se sabe en defensa. La vemos muy, muy firme, pues simplemente confrontando aquello que ya no le asusta. Entonces me parece un momento importante. Y aquí sí lo vemos ligeramente más amenazante, puesto que lo están conteniendo los guardias. Pero ella, mírenla entera, ¿no? Con ese, hasta la mirada totalmente fija, el rostro muy recto. Entonces yo siento aquí, yo compartí su alivio. Incluso tú detectaste o notaste que el color que lleva en ese vestido. Sí, pues ya un verde acá toda vida, ¿no? Y precisamente ese color es con el que despedimos la cinta mirándola salir del tribunal. Ignora por completo todo el revuelo de la prensa. Ella no buscaba nada más que su paz interna, ¿no? Y aquí la vemos, pues, una vez más con el sol arriba, y ella ahora sí ya no tiene a alguien, llámese cuando era pequeña, ya no vemos el cuadro del padre en medio, ¿no? Ya está ella de pie incluso, en tanto que en esa otra toma estaba ya sentada en la banquita con el padre de pie frente a ella. Aquí ella está de pie con un vestido verde, e incluso recuerdan que decía ella cuando pasó el evento del eclipse con el señor padre de niña, ella decía, igual y fue mi culpa porque tenía yo un vestido un poco alto. Bueno, muy corto, ¿no? Un vestido muy corto. Y aquí la vemos con un vestido bonito, color verde, como es su verde vida. Sí. Y camina rumbo al sol. Sí, por ejemplo, perdón que siempre me remita al tarot, pero adelante. Es que está lleno de símbolos, ¿no? Por ejemplo, en la carta 3 del tarot, que representa a la emperatriz, que es la figura de la mujer como totalmente realizada en el rol, en su rol femenino, creativo, y a la emperatriz la visten con un vestido largo, color verde esmeralda, precioso. Entonces digo, porque es el color de de ese arquetipo femenino que está en contacto directo con la naturaleza. Entonces, qué padre que en este sentido la actriz haya puesto, le hayan sugerido un vestido verde, porque es otra vez remitir a como que ella ya es dueña de su propia naturaleza, ya no está dependiente ni encadenada de los recuerdos y de los traumas y de un matrimonio por conveniencia. Entonces aquí ya encara ya finalmente el sol, pero ya ella siendo también como dueña de sí misma, ¿no? Finalmente se baña en la luz del sol. Dejó atrás en el tribunal al hombre de la luz de luna. Entonces, ese hombre de luz de luna, como decimos, representaba todo lo que la oprimió. Y aquí la vemos enteramente libre. Y me gustó a mí este final. Sé que ha habido algunas críticas de otras personas que han visto la cinta en varios foros. Tú me comentabas, ¿no, Gwen? Sí, hay una crítica que le hicieron al final tanto del libro como de la película, porque sí lo comparten, y es precisamente de que dicen que fue como una especie de reivindicación feminista que tuvo Stephen King al poner a una mujer que después, con el dinero que le queda del patrimonio del marido, crea esta asociación para ayudar a niños o a adolescentes o víctimas de abuso, ¿no? Entonces dicen que es como que fue como el cliché que tuvo que utilizar Stephen King para, pues sí, como que para que su historia esté como muy bien aceptada en estos círculos que están ahorita muy en boga, ¿no? Sin embargo, la novela es del 92, o sea, en su momento fue algo todavía fresco. Hoy día quedó bien. O sea, igual también por eso se pudo adaptar, porque hoy día tenía este factor que pues iba a ayudar a que se le aceptase un poco a una historia que en sí es bastante fuerte. Sí, entonces a mucha gente no le pareció que hubieran dado este giro un tanto de que ahí ya se volvió la activista Sin embargo, creo que funciona porque finalmente creo que es parte de seguir con su propia sanación, ¿no? O sea, el hecho de que ella, porque bueno, nos dejan ver que le contaba su historia a la gente con la que ella ayudaba, con las que ayudaba. Entonces, pues digo, finalmente seguía sanándose el seguir contando su propia experiencia, ¿no? Entonces yo creo que funciona y sí nos ponen un final feliz en ese sentido. Entonces pero creo que no rompe con lo que nos expusieron en la historia. De hecho, nos da un respiro porque qué intensa estuvo la película, ¿eh? Y yo creo, bueno, ahora que lo mencionas, que
O sea, es muy consistente que al principio ella estaba preocupada por el perrito. Así como ella tuvo el gesto noble de voy a darle de comer al perro, que es un perro de calle y demás, y ella lo llama. Entonces, de alguna manera, el hecho de que al final ella, como dices tú, ayude a otros, pues no suena fuera de lo lógico que haría ella. Y bueno, además de que finalmente Dolores Claiborne, que decíamos, es como una novela prima de esta, al final de ella también, con la herencia que recibe Dolores de la señora Donovan, ella también ayuda, dona el dinero incluso. Entonces creo yo que está bien este mensaje de que lo principal es que no es una historia de venganza. En el caso de Dolores Claiborne, aunque sentimos una simpatía tremenda con ella y aquí mismo la juzgamos y determinamos eximirla de culpa por lo que hizo, pero finalmente es una historia de venganza. Aquí no hubo venganza, aquí hubo una justicia divina. Él mismo, Gerald, se ocasionó esta muerte accidental y la dejó a ella una vez más oprimida, ¿no? Por decisiones del otro, por descuidos del otro o por arranques del otro. Entonces, en este caso, pues siento yo que funciona este final, puesto que, como digo, no hubo una venganza, no hubo una violencia de vuelta, ¿no? Ella sufrió violencia, pero la canalizó y al final sanó. No sanó devolviéndola, sino, pues vaya, como dices tú, extendiendo aquello que a ella le ayudó a otros. Sí, y bueno, regresándome un poquitito antes de concluir. Sí, dime. Bueno, también una escena totalmente siniestra, que es cuando se libera realmente de la esposa y que se desgarra la mano y se le ven así hasta los huesos, y todo es fatal la escena. Pero bueno, creo que funciona muy bien por el hecho de que, o sea, para ese instante ella ya se había dado cuenta y cayó en cuenta del secreto que tuvo con el padre, de callarse y nunca hablar del abuso, ¿no? Y también, para entonces también ya se había dado cuenta de que, bueno, que había estado con su marido igual por pura conveniencia, y también se le había revelado pues como que el concepto tan ruin que tenía su esposo sobre las mujeres, ¿no? Así es. Entonces, finalmente entonces creo que el liberarse de la esposa, bueno, de la esposa que la sujetaba del grillete, o sea, fue tan desgarrador. O sea, creo que fue una escena que simboliza precisamente lo desgarrador que fue liberarse del pacto familiar, del pacto secreto con el papá. O sea, son como... Y luego de vivir más de 30 años con ese secreto, sí, creo que ese dolor en ese momento para ella era menor en comparación con todo lo que él vino arrastrando, ¿no? Ajá, entonces creo que es ese pacto secreto que tuvo con su padre, pues le derivó todas las relaciones, bueno, sus relaciones muy tóxicas en este caso con el marido, ¿no? El marido, correcto. Entonces creo que, híjole, pues sí fue una escena muy fuerte, pero creo que funciona porque también es la alegoría de lo desgarrador que fue de caer en cuenta, ¿no? Así es. Y dato curioso, bueno, salvo que tengas otro detalle. No, creo que ya Bueno, si te acuerdas, lo mencionamos, pero antes de que se me escape, dato curioso, el actor que la hizo de El Monstruo, pues resulta que ha hecho otras cosas, y quizá el papel más trascendente es precisamente en esta producción más reciente de la familia Addams. Él interpreta a Largo, personaje que yo recuerdo desde que era joven, obviamente en la serie original, creo de los 60 o 70, los Locos Addams, como les llamamos aquí en México. Y pues sí, en efecto, el tipo es como decías tú, un individuo que es tiene... un actor holandés, mide 2 metros con 13. O sea, es un gigantón. Es una torre este hombre. Sí, entonces creo que quedó muy bien para el papel de Largo porque era altísimo, ¿no? Y finalmente el papel de Largo pues es chistoso, vaya, Sí. digo, está feo, pero es parte de la fórmula y cae en gracia. En tanto que la cita que vimos ahora, creo yo que sí asusta. Sí. Pero bueno, dato curioso, vaya, es que como un mismo semblante, ¿verdad? Lo pueden ocupar en estas dos producciones, claro. Y pues se te graba la cara. No, pues sí. Entonces yo me imagino que si un día tuviéramos que contratar a alguien que nos ayudara aquí en la casa, yo tendría mis reservas de contratarlo a él. Mira, como Largo me queda claro que es muy eficiente. Muy eficiente, pero... Un poquillo gruñones.
pero trabaja bien. Mira cómo tiene la casa impecable. Pero pensar que a la vez tiene la faceta del hombre de luz de luna. De las altatumbas. Pues. Entonces ahí sí tendría yo mis reservas de contratarlo. Pero vaya, nos pareció curioso el detalle y lo quisimos señalar. Y bueno, llegado aquí, si alguien tiene alguna observación, algo que le llamó la atención, alguna sugerencia de... Sí, yo sé que de repente pues no ponemos películas a lo mejor tan fáciles de digerir. A nosotros nos cuestan también trabajo de repente cosas. Sin embargo, creo que todas las películas podemos encontrarles elementos muy significativos, sobre todo simbólicos, porque creo que el lenguaje del cine también es eso, ¿no? O sea, es mostrarnos este juego precisamente de símbolos y cómo los puede uno interpretar, que finalmente, como les decía hace ratito, el inconsciente se alimenta de símbolos. O sea, para la mente racional, pues sí, ponle toda la lógica y cálculo que necesites, ¿no? Pero no nada más somos racionalidad, también somos una gran parte de componente inconsciente, ¿no? Entonces, por eso es que el cine se adapta precisamente a ese lenguaje, por eso es que estas películas creo que sí nos remiten a estos procesos que a lo mejor por lo mismo que son inconscientes, no los tenemos conscientes y cuestan un poquillo de trabajo. Entonces, creo que para apreciar este tipo de historias, de cintas, tenemos que quitarnos ese velo del raciocinio y tratar de fluir un poquito con lo que nos hablen los símbolos, ¿no? Lo que hay más allá de lo Exacto. evidente, como León O. Exacto. Y Álvaro, adelante si quieres comentarnos algo. Gracias, Juan. Pensando en Stephen King, nada más lo que les quería comentar, pues era eso, ¿no? Que sí, bueno, en Dolores Claiborne y aquí lo del eclipse, ¿no? Pero, por ejemplo, en aquella, hablando de películas que te digo que se me hacen así como que raras historias de Stephen King, esta película de 7 días de terror, la de los camiones. Ahí Sí. era por un cometa, ¿no? Lo que pasa era, creo que cae un cometa y ahí empieza todo lo que pasa, ¿no? Y luego en esta serie de Under the Dome o Bajo el Domo, eran las estrellas rosadas, ¿no? Pero siempre o muchas veces Stephen King pone esos elementos, ¿no? En sus historias. Estrellas rosadas, eclipses, cometas, cuestiones así. O sea, es interesante, ¿no? Porque él usa mucho esas cosas. Sí, y siento que lo sabe incorporar. Sí. En este caso que decías tú, lo del perro, güey, pues el perro ya no lo volvemos a ver. No. ¿Cómo? En la película de esta que vimos, ya de que ella se libera, ya el perro ya no aparece. Como que decías tú, el perro cumplió su función, que fue acompañarla en esta transición. Ya que ella cruzó, el perro ya no fue necesario. Exacto. O sea, el perro ya continuó, o sea, que siguió con su vida, pero vamos, como que sí entra con este perfil que tú planteabas, del que va a acompañar en este trayecto, en esta experiencia. Sí. Entonces. Sí, cuando ella dejó de ser una muerte en vida, Exacto. porque vivía encadenada a sus traumas. Correcto. Entonces, cuando ella deja de ser un cadáver en potencia, exacto, es cuando ya, bueno, en este caso un alma en pena, correcto, es cuando el perro ya deja de acompañarla, ¿no? O sea, la acompaña a cruzar su umbral y el perro se retira. Cuando ella ya es liberada y empieza a vivir ahora sí, de verdad. Exacto. Y es particularmente notorio para mí, puesto que con toda la sangre que le fluyó para liberarse, hubiera sido natural que el perro que andaba merodeando lo hubiera olido y hubiera corrido. Sí, porque hasta en la escena, hasta cuando ella se libera y tiene ya desgarrada la mano. Se desmaya. Se desmaya ciertamente. Y lo natural hubiera sido que el perro hubiera corrido, porque iba a sentir el olor. Sin embargo, como dices tú, aunque estaba desmayada físicamente, pero a nivel espiritual ella ya estaba una vez más con las riendas de su destino, determinada a vivir. Y quizá eso fue la fuerza que ahuyentó al perro, porque ya no era, como dices tú, un objeto susceptible de alimentarle, que se alimentaba finalmente de lo muerto. Y ella, como dices, revivió, en tanto que se concilió consigo misma y ya incorporó a su yo de 12 años. Por eso la alucinación del marido le dijo, casi, pues si no te liberas, pasa a ser el siguiente platillo para el perro, ¿no? Exacto. Entonces vemos cómo entre todos ellos... Así que la mordisqueadera, como dijo Perla.
Pues es que entre lo real y las proyecciones de su mente había como una armonía. Ujú, Y es así que al final ella pues encuentra esa paz. pues sí. Y me imagino que, contrario a Paul Sheldon, no va a tener pesadillas, porque la vimos muy, pues, ¿cómo se puede decir? Pues Muy yo creo que orientada, ¿no? cuando enfrentó al hombre de la luz de luna, dejó Exacto, de tener las pesadillas. correcto. O sea, también ahí ubicó qué era ese personaje y creo que también pudo resolver ese temor que le representaban y que no la dejaba dormir por las noches. Ah, correcto. Entonces también eso la libera. Y por eso le aplaudimos. Ujú. Pues vaya. Y como mencionaba Maritza y Álvaro hace rato, pues se ahorró como 15 años de psicoanálisis, ¿no? Y no dudo yo que a la gente que ella reciba ahí en este centro de atención, igualmente les pueda ayudar a encontrar esa misma paz, porque lo vivió y lo resolvió. Ujú. Entonces vamos a confiar, pues sí, que haya gente con la facultad de brindarle paz a gente que ha padecido esto, Ujú. y ojalá nunca más sucedieran estas experiencias. Ujú. Pero pues vaya, así fue, ¿no? Y pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, duda, sugerencia, queja, Si de alguna escena que... trauma. Ahorita estamos en terapia de grupo para resolver los traumas. Adelante, Maritza, si gustas, te oímos y continuamos con Perla. Sí, la verdad es que yo, si no fuera por este grupo, nunca hubiera visto esa película. Se me hizo muy fuerte. Sí, es fuerte. Yo no vi la escena cuando saca la mano, o sea, cuando empezó a jalarla, dije, no, bye. Me volteé y no la vi, así que no sé exactamente cómo quedó la escena, y ni quiero saber. Pero sí, o sea, ya después, pues que le vi la mano y todo, dije, oh, qué horror, no, eso es horrible. La verdad es que sí, si de no ser por esto, no, nunca la habría visto. Se me hizo muy fuerte, también es muy, pues sí, como dicen, tiene muchos símbolos, está cargada de mucho, pues no sé, o sea, fue una película que pues sí la lleva al límite a ella y la lleva y la deja en una posición en la que ya ella tiene fuerza y todo, o sea, ya se siente liberada, ¿no? O sea, al final, eso fue lo que me gustó, al final sí me gustó, pero toda la película se me hizo muy, muy estresante, es muy difícil de ver. Pues una vez más, como siempre decimos, mucho mérito por darle la oportunidad y por acompañarla, porque si así como ella llegó al límite, creo que uno como espectador también. Ujú. Y eso creo que es la gran virtud. Digo, dura que 1 hora 30 y tantos, no se extiende tanto y dentro de todo que es fuerte, pero en realidad estas escenas están moderadas de modo que sí entendemos qué ocurre, pero no siento que no abusa. Sin embargo, saber lo que está sucediendo es suficiente para, Ujú. como dices tú, generarnos este estrés, Ujú. ¿verdad? Pues gracias por tu franqueza, Maritza. Y Perla, te escuchamos, adelante. Pues sí, esta película como la del chico que se queda atrapado en las rocas, ¿no? Donde tienen que sacrificar algo. Digo, el otro pues sí se tuvo que cortar la mano, ella pues nada más la desgarró, pero bueno, hice un poquito la comparación que dije, qué fuerte, porque es que de otra manera, ¿cómo se sale de ahí? Quién sabe si hubieran llegado los cuidadores de ahí del lugar días después, y bueno, ya estaban en unas condiciones muy deplorables. Miren, sí es muy fuerte película, pero se me hizo súper, así como tratado de, como de librito de psicoterapia. O sea, el caso perfecto de la hija seducida por el padre, y aunque ella, pues físicamente se volvió una mujer y aparentemente hizo una vida, pues ya en la adultez y todo, pero pues la psique se quedó atrapada en ese momento del eclipse y donde el padre abusa de ella, y luego, como bien dicen cuando yo me conecté, porque seguramente ya habían platicado, hablado de esto, pero es que no solo fue el hecho en sí, sino toda la vergüenza alrededor, el viejo dándole la responsabilidad a la niña, ahora sí que poniéndola que eligiera si le iba a decir o no, le iban a decir o no a la mamá. La niña ya traía un conflicto abierto con la mamá. O sea, un súper tratado de psicología esta película, un ejemplo. Y pues como, efectivamente enfrentarse con su alter ego ahí de la mujer esta que se le manifestaba,
medio la impulsaba, pero también la confrontaba, y luego el señor el don, novio, esposo, ¿verdad? Era esposo. El esposo. Que realmente yo creo que pues siempre se vinculó con ella desde un trofeo, como tenerla de trofeo, pero realmente no había un afecto ahí en esa relación, sino son estos señores ya grandes que luego agarran personas así como trofeos, pero realmente no hay un intercambio amoroso real. Por eso tenía tanta trastorno ahí y andarse ahí, pues teniendo que ayudar de pastillas que luego lo llevaron al infarto y eso, pero híjole, estuvo súper, así como tratado para psicoterapia, está excelente esta película, pero muy fuerte. Y bueno, muerte que se aparecía ahí, el señor muerte. Qué susto, pero fíjense, él, o sea, representaba la sombra, o sea, la gente que vive la sombra, que profanaba tumbas y lo que sea, pero fíjense cómo fue el depositario del anillo que representaba su cautiverio de esta chava, ¿no? Uh-huh. Y él fue quien se lo recibió. Digo, también eso está súper interesante. Pero bueno, les agradezco porque la verdad me gustó mucho, a pesar del estrés que sí está fuertísimo, pero me gustó. Gracias. No, gracias a ti, Perla. Qué gusto que compartimos estas impresiones. Sí, tenías... y fíjate que ahorita que mencionas esto, sí, en efecto, esta película ha sido motivo incluso de tesis de psicología en varias personas. Se han retomado como todo el análisis, tanto de, o sea, como que han puesto a los personajes en un análisis clínico y ver cómo se desarrollaron desde obviamente a Jessie es la que analizan, pero súper bien, ¿no? Pero incluso también el marido, porque también esta distorsión que tenía del concepto de una mujer. Uh-huh. O sea, es que eran trofeos para él. Para él no eran dignas de amor, porque ni siquiera él podía tal vez experimentar el amor, sino todo es logro, triunfo, éxito y trofeo. O sea, para un arquetipo así medio narcisista o con, no sé si tenga algún rasgo psicopático, pero por lo menos el narcisismo de hombre exitoso que consiguen lo que quieren, pero no circula el amor en ellos, pues. Uh-huh. Que incluso le reclama, bueno, en ese coloquio con las alucinaciones, pues sale a relucir que el señor en vida se desaparecía, se iba con otras personas, y esto que decía que con ella, que joven, más joven que él, y guapa la mujer, no podía tener relaciones si no la agredía. Uh-huh. O sea, esta amenaza del cuello, como digo yo, tan grave es lo que hizo el señor muerte con los cadáveres, como él en vida con su mujer. Uh-huh. O sea, la violencia de tenerla que amenazar a ese grado, porque era amenazar la vida. Digo, cualquier tipo de violencia es muy fea, pero pensar que le apretaba el cuello, o sea, de alguna manera era casi acercarla a la muerte para él disfrutarla. Uh-huh. Entonces, por eso creo que tanto se correspondió con la figura del Señor de la Luz de Luna, uh-huh, como la muerte. O sea, el marido en sí mismo también traía muerte. Sí. Ya era, como dices tú, era el Tánatos. El Tánatos. Y bueno, en la novela dice, bueno, leí por ahí, no hemos leído la novela, pero bueno, leí una reseña que parte de la alucinación era también su psicóloga. O sea, esta mujer iba con una psicóloga, y creo que en este lapso de que se empezó a tener alucinaciones, se le aparecía la psicóloga, y ella creo que también es la que le ayuda uh-huh, le da como estas claves como para que sobreviva, ¿no? Ah, mira, curioso. Uh-huh. A mí me encantó aquí que fuera, sí, como me gustó que hubiera sido ella misma, sí. Ella misma en una faceta como más resuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, pues, no, francamente no creo leer la novela, pero me quedo con el trabajo que se hizo en la adaptación, y uh-huh, una vez más, pues me declaro más susceptible de que me inspire terror el ser humano común que un monstruo ficticio. Entonces creo que estas cintas que vimos de Stephen King, entre Misery, Dolores Claiborne y esta, me agrada que finalmente ahí el antagonista pues es la naturaleza humana. Uh-huh. Y vaya, pues con eso me quedo. Pues sí. Así que, pues creo que, salvo que hubiera algún otro comentario sobre la cinta, tú tenías un anuncio, güey. A ver. Bueno, han de saber que vamos, luego de esta ocasión que concluimos nuestro ciclo de Mujeres al Límite,
vamos a tomarnos un breve receso de estas actividades con motivo precisamente de otra actividad también cultural Que también los invitamos. a la que están a quien cordialmente guste. invitados. Se trata de la Feria del Libro aquí en la Ciudad de México, que va a comenzar el próximo viernes 7 de octubre. El próximo viernes 7 comienza la Feria del Libro aquí en la ciudad, en el Zócalo, y vamos a estar nosotros presentes con un stand propio, ¿verdad, Wendy? Ujú. Cuéntales de tu propuesta. No, tú estás muy inspirado. Mira. Bueno, ya que Wendy me pide continuar. Bueno, el anuncio es que vamos a participar en esta feria de libro. Tenemos un stand, tenemos varias obras, tanto propias, unas traducciones y unas libretas muy bonitas que hace Wendy. Tenemos el stand 66 en la Carpa 3 y nos llamamos Casba Editorial. Así que si alguien tiene oportunidad de dar una vuelta por el Zócalo entre esos días, entre el 7 y 16 de octubre, probablemente nos encuentren por ahí Ujú. sonriéndole al público y Recomendándoles películas de Stephen King. recomendando películas de Stephen King y algunas otras, y obviamente también anotando sugerencias. Ya nos habían hecho algunas en estas sesiones anteriores, y este periodo pues también vamos a tratar de estar muy atentos a los intereses, ¿verdad, Wendy? Para que reanudemos más adelante este espacio Ujú. y con ideas muy frescas, ¿verdad, Wendy? Así es. Así que ya tienen el dato. Nos va a dar gusto saludarlos quienes tengan oportunidad. Sí. Y pues mientras tanto vamos a... Aunque no nos apliquen la orden 66 como nuestro stand. Sí, ¿no? sí que nos llamó la atención que el stand que nos asignaron fuera el 66. Recordamos esa tenebrosa orden 66 Star Wars. que consiste en la ejecución, ¿verdad? Sí, de sí. un rebelde. Sí. Entonces, ojalá el número no tenga esa carga, Así ¿verdad, es. Gwen? Un 6 más estaríamos condenados. Exacto. Pero no. Entonces, mira, quedó así. Entonces, ahí vamos a andar. Entonces vamos a descansar esas 2 o 3 semanas, ¿verdad, Gwen? Así es. Pero pues muy bien. Pues agradece, Gwen, a todos que nos han acompañado, que nos han permitido, pues, considerar nuevas facetas de estas historias y que compartimos momentos de mucha atención, Gwen. Sí, pues ojalá que se hayan quedado con algo de estas películas. Yo sé que no fueron nada fáciles, pero bueno, creo que más allá de pasar el rato, creo que son películas elegidas para que nos quedaran siempre que nos dejen por ahí pues no sé, un gusanito ahí de... Una reflexión, Una reflexión, quizá. sí. Y pues les agradecemos mucho y bueno, creo que Álvaro Álvaro Mick, nos quiere comentar algo, te oímos. No, pues nada más quería decirles que no sería bonito cerrar este ciclo con ya no la han hecho, la antigua tradición de que cada quien diga cuál fue su película favorita del sí. círculo. Me parece muy atinado y tenemos suficiente tiempo. ¿Tú tienes una, Álvaro, nominada en tu lista? Sí, a mí me gustó muchísimo la pasada, la de Angelina Jolie, me gustó muchísimo. Ok. Muy bien, gracias por el dato. Vamos a poner el cartel para tener fresco. Perla, te escuchamos. Adelante. Pues a mí, digo, la de Angelina está buena, pero la de ayer, la verdad, me gustó mucho, y no porque disfrutara lo de la mano y todo eso, o sea, no, pero les digo, es un tratado bien interesante. Muchas gracias, Perla. Mira, ya tenemos otra. Vamos a poner el cartel para tenerlas frescas y despedir este bonito ciclo que sin duda fue muy fuerte. Ay, ¿qué hice? Un segundo. Ay. No sé qué. Allá. Estaba, ¿no? Y vamos a compartirla. Pero quita la de Gerald. Ay, perdón, un segundo, donde quedé. Ya estoy aquí. Ya. Ok, ahora sí, para tener fresco, ¿cuáles fueron? Muy bien, entonces nos dijo Álvaro que le había gustado mucho el sustituto. Perla nos dice que le gustó el juego de Gerald. Tía, te escuchamos. Si tienes una favorita. A mí me gustaron. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. A mí me gustaron mucho 2 películas de este ciclo. La que me gustó mucho fue Misery. Ok. Sí, claro, también intensa, Misery. sí.
Sí, miniserie Dolores Claiborne. Ah, muy bien. Es lo que quería decir. Gracias, tía. Pues mira cómo todas han Sí. gozado del favor de la gente. Por aquí, tú, Wendy, ¿quisieras platicarnos alguna que te No haya... sé si Maritza quiera decirnos Ah, cuál fue perdón. su... Maritza, si andas por ahí y tienes alguna preferida, Creo que no anda por aquí. no quizás anda por ahí. Sí, siendo por aquí. Ah, sí está por aquí. Adelante, Maritza, si gustas. Híjole, no sé, la verdad es que este ciclo sí se me hizo bien complicado. Fueron películas muy fuertes, pero coincido con Perla. La verdad es que la de ayer sí fue, o sea, como les decía, se me hizo muy fuerte, pero también es una película muy interesante. Y desde el punto de vista psicológico, pues bueno, es una joya. Pero sí, no, la verdad es que no volvería a hacer un ciclo de estos, ¿eh? No, no, no. Están muy, muy fuertes para mí estas películas. Sí, gracias, Maritza. Pues sí, no, y estamos conscientes, también habíamos dudado de hacerlo porque, pues sí, sabemos que puede ser algo, pues delicado, ¿verdad? Y usted, Tere, quisiera señalar alguna en particular de este ciclo que le haya agradado. O si no, anda por ahí, tal vez tú tienes alguna. Pues yo creo que, híjole, es que pues todas tuvieron sus linduras, ¿no? Digo, para analizarles, porque yo sé que son temas muy fuertes y muy, muy espesos, ¿no? Que no son nada fáciles. Pero yo creo que, híjole, pues yo estoy en un dilema entre, no sé si mi favorita de este ciclo fue el juego de Gerald o Dolores Claiborne. Sobre todo porque, o sea, por lo rico y lo sustancioso para analizarles, ¿no? O sea, cómo Stephen King ha logrado hacer estas historias que, híjole, que traen detrás una configuración y un bagaje, pero tremendo y muy rico, ¿no? Y a mí que me encanta expulgarles y encontrarles, como dicen que tres pies al gato, pues a mí me encanta como que rascar lo más que se pueda para encontrar detalles. Y entonces creo que estas dos películas, Carrie también, pero bueno, Carrie creo que sí salió un poquito más hacia como lo sobrenatural un poquillo, ¿no? Pero siento que Dolores Claiborne y el juego de Gerald, las dos son unas joyas en cuanto a lo que tienen de configuración psicológica, ¿no? Que aunque son similares en cuanto a la premisa de lo que es el abuso y esto, es totalmente distinta la personalidad de Dolores y la personalidad de Jesse. Entonces, y a su vez, el marido de Dolores era totalmente distinto al papá de Jesse cuando lo vemos cuando ella era niña. Sí, era terrible el tipo, o sea, pero... los dos tipos creo que con el mismo perfil de ser unos abusadores, unos depredadores sexuales, pero muy sin embargo, y con sus hijas. Claro. Sin embargo, bueno, los dos de ámbitos incluso de estatus social totalmente distintos. Sí. Pero como la enfermedad pues no va a respetar si una persona es pues no sé, una persona muy adinerada o alguien que pues alguien que pues para nada, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que por eso es lo rico de cómo crea los personajes Stephen King, ¿no? Cómo les ha dado a cada quien mucho bagaje y pues que la toxicidad mental y emocional pues ahí está latente siempre, ¿no? Sí, y precisamente hablando de monstruos, igual yo me pronuncio por Secretos Peligrosos, por el hecho de ser una cinta que trataron de ocultar como en un eclipse, trataron de no darle mucha difusión, de no permitirle, pues, vamos, llevar su mensaje más allá. Fue una película incómoda y a su vez pues vemos otro tipo de monstruos que no actúan como individuo en su entorno inmediato, sino que tienen a todo un país pues sometido, ¿no? Entonces creo que ciertamente disfruté cada una de ellas, tan es así que pues preparamos el cartel sí, claro, juntos. Todas tienen elementos extraordinarios. Entonces, si ¿no? me preguntan hoy a esta hora, me quedaría con Secretos Peligrosos. Tal vez mañana, que se me revuelvan las ideas y
y me pronuncie por otra distinta, pero ciertamente creo que, como dices, Wendy, nos dieron una oportunidad de, una sacudida, más que una oportunidad, una sacudida tremenda, que son temas fuertes y por desgracia son temas actuales y quizás es ahí donde radica ese factor que las vuelven tan difíciles, ¿no? Que nos cuesta quizá entender, aceptar que hay seres humanos capaces de comportarse así. Y pues sin duda yo creo que el esposo de Dolores Claiborne, el esposo de Jesse, pues seguramente estarían felices en Sarajevo, ¿no? En el Sarajevo que vimos en la cinta. Sería el tipo de individuo que sí me imagino contribuyendo a todo este aparato de tráfico. Incluso también el policía del sustituto y el Johnny de Carrie, también nos echamos también fíjate, también podrían ser personajes que te encuentras en uno de estos bares cuando iba esta mujer a hacer las redadas, ¿verdad? Ajá. Vaya, pero ojalá de verdad que estas cosas se erradiquen, que al menos estas cintas, a la par de incomodarnos, ojalá sí muevan alguna fibra y se inhiba cualquier conducta inapropiada, ¿verdad? Bueno, así es. Y como sea, vamos a pensar en algo para más adelante, tratando de, pues como de compensar, ¿verdad? Bueno, sí. el susto. Sí, como dicen unos españoles, qué grande es el cine. Qué grande es el cine y más grande esta gente que nos acompaña, porque Wendy y yo las vemos, las disfrutamos, pero es una experiencia nueva platicarlas con ustedes. Pues sí, pues muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo de ver las películas y comentarlas. Acompañarnos y pues si se llega a hacer algún otro círculo de cine, ya les estaremos mandando la invitación. Por supuesto, tomamos en cuenta lo que se ha platicado por acá y estos días que estemos allá en la feria, igual en algún momento nos sentamos a preparar algo nuevo, a armar programas. Mientras tanto, les deseamos un excelente domingo. Ojalá que ya no tiemble, o si se va a caer algo, que se caigan todos los lugares donde la gente hace cosas feas, ¿no? Que se caigan los bares de allá de Sarajevo, que se caiga Fondo Monetario Internacional, que se caiga el pozo donde está enterrado el señor marido de Dolores, ¿no? En fin, les deseamos un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos y estamos pues comprometidos para la próxima a hacerles llegar la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, tía. Gracias, Tela. Gracias, Álvaro. Gracias, Tere. Gracias, Wendy. Y mucho éxito a todos. Gracias. Igual. Hasta pronto. Que estén muy bien. Bye.